Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos al segundo encuentro de nuestro taller de lectura filosófica que estamos dedicando al Teteto de Platón. Sí, la semana pasada estuvimos viendo el primer intento de respuesta que realiza Teteto a la pregunta por el saber. Sí, también vimos los problemas que encontraba Sócrates en esa respuesta. En la última parte del encuentro nos detuvimos en la descripción que pretende hacer Sócrates acerca de su profesión. Y estaba preparando una comparación de su trabajo con el que realizan las parteras. Así que vamos a empezar a leer, ¿sí? Bien, empiezo leyendo el siguiente fragmento, que es uno de los que vamos a estudiar hoy. Sí, empieza hablando Sócrates. Dice, tal es ciertamente la tarea de las parteras, y sin embargo es menor que la mía, pues no es propio de las mujeres parir unas veces seres imaginarios y otras veces seres verdaderos, lo cual no sería fácil de distinguir. Si así fuera, la obra más importante y bella de las parteras sería discernir lo verdadero de lo que no lo es. ¿No crees tú? Sí, eso pienso yo, dice Teteto. Mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba, por todos los medios, si lo que engendra en el pensamiento del joven es algo imaginario y falso, o fecundo y verdadero. Sí, ese es el fragmento con el que vamos a empezar hoy. Parece que ya terminó de describir la labor de las parteras, ¿sí? Y ahora se propone decir algo acerca de la suya. En primer lugar, le resulta indispensable aclarar que el trabajo que deben realizar las parteras es menor que el que debe realizar él. ¿Sí? Porque cuando las parteras asisten a los partos de las mujeres, no deben preocuparse por si los bebés son verdaderos o falsos. Lo que hace Sócrates, explica después, es lo mismo que hacen las parteras, pero con algunas diferencias. La primera es que él ayuda a parir a los hombres y no a las mujeres. La segunda diferencia es que él ayuda a las almas a parir. En cambio, las parteras ayudan a los cuerpos. Pero que la característica principal de su arte, como dice, es la de poder distinguir si lo que el alma acaba de engendrar es algo verdadero o falso. Eso no lo tienen que hacer las parteras. ¿Sí? Los cuerpos siempre engendran otros cuerpos. Y los cuerpos engendrados son tan reales y verdaderos como el cuerpo que los engendró. Pero el alma, al parecer, tiene la capacidad de engendrar tanto cosas verdaderas como falsas. Y Sócrates es el que se dedica a distinguir una cosa de otra. Sigo con el siguiente fragmento. Sí, sigue hablando Sócrates. Esta es una parte donde Sócrates no para de hablar. Sigo. Dice, eso es así porque tengo, igualmente, en común con las parteras, esta característica, que soy estéril en sabiduría. Muchos, en efecto, me reprochan que siempre pregunto a otros, y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabiduría. Y es efectivamente un justo reproche. La causa de ello es que el Dios me obliga a asistir a otros, pero a mí me impide engendrar. Así que no soy sabio en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma. Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque parecen algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación todos hacen admirables progresos, si el Dios se lo concede, como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver. Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos. No obstante, los responsables del parto somos el Dios y yo. Y ahí termina el fragmento. Entonces, otra cosa que tiene en común con las parteras, Sócrates, es el hecho de ser estéril.
Pero mientras las parteras son estériles en el sentido de que no pueden engendrar hijos, él es estéril en el sentido de que no puede engendrar sabiduría. Él no puede dar respuestas a las preguntas que se propone, pero puede ayudar a que los demás encuentren esas respuestas, ¿no?, en sus almas y que las den a luz. ¿Por qué le pasa esto a Sócrates? ¿Por qué no puede engendrar verdades? ¿Tiene alguna enfermedad que se lo impide? Él responde que es lo que el Dios dispuso. Este Dios lo obliga a asistir a los demás, pero le impide a él mismo engendrar sus propias respuestas. Él no puede descubrir nada nuevo por su cuenta, necesita siempre de otros. Sócrates estaba convencido de que había un Dios que le hablaba. No era ninguno de los dioses que conocían todos, sí era una especie de dios personal que tenía. Un daimon, lo llamaba él. A ver si se los puedo escribir por el chat, la palabrita, porque es una palabra nueva. Daimon. Bien, esa palabra la podemos buscar en la enciclopedia Herder, que es la que les recomendé anteriormente. Esa enciclopedia de términos filosóficos. Yo ya la busqué y dice lo siguiente. Ahí lo leo. Dice daimon. En la antigua Grecia, usado en singular, es una especie de divinidad que interviene en el destino de los humanos. En plural, dioses menores, seres superiores o almas de los muertos. En ambos casos, su sentido es vago. Su derivado, to daimonion, significa algunas veces lo divino, otras lo demoníaco, fatal y sobrehumano. Platón y Jenofonte, sigo leyendo la entrada de la enciclopedia. Platón y Jenofonte hablan repetidas veces del daimon de Sócrates, que según las diversas versiones se traduce como Dios, demonio, duende o simplemente voz interior. Lo cierto es que Sócrates fue influido por este dios durante toda su vida. Sí, hay testigos de la época que dicen que lo han encontrado a Sócrates hablando solo por ahí, como si tuviera alguien enfrente. ¿Sí? Pero no había nadie ahí. Y cuando le preguntaban qué es lo que estaba haciendo, respondía que estaba hablando con su daimon, ¿sí? Con este demonio, Dios. O sea, a veces lo llama demonio, a veces Dios. Dice que se le aparecía en momentos importantes de su vida. ¿Sí? El daimon es el que le prohibió que se involucre en política, por ejemplo. ¿Sí? Por eso Sócrates nunca aceptó un cargo político, aunque se lo han ofrecido. Y así, de esta manera, Sócrates encontró su misión en el mundo, por el medio de su daimon. Él lo obligaba a ayudar a los demás a encontrar verdades. Mejor dicho, a que encuentren dentro suyo aquellas verdades y que las saquen a la luz. Él afirmaba que nadie aprendía nada de él. ¿Sí? Sin embargo, los responsables del parto eran él y su daimon, lo mismo que las parteras. No podemos decir que las parteras sean las que traen los niños al mundo, porque ellas son estériles, no podrían hacerlo. Pero son ellas las responsables de asistir a las mujeres para que puedan engendrar. Bien, voy a seguir leyendo. Antes voy a ver si hay algún comentario. Hola amigo, hola. Bien, no hay más comentarios, consultas. Bueno, si quieren hacer consultas, comentarios, yo cada tanto voy a ir frenando un poco. Por ahora sigo leyendo. Bien, sigo leyendo. Estamos al final de la página 190. ¿Sí? Y sigue hablando Sócrates. Nunca paró de hablar. Arranco. Dice Sócrates. Y es evidente por lo siguiente. Muchos que lo desconocían y se creían responsables a sí mismos, me despreciaron a mí. Y bien por creer ellos que debían proceder así, o persuadidos por otros, se marcharon antes de lo debido. Y al marcharse, echaron a perder a causa de las malas compañías lo que aún podían haber engendrado, y lo que habían dado a luz, asistidos por mí, lo perdieron. El alimento mal
el alimentarlo mal y al hacer más caso de lo falso y de lo imaginario que de la verdad. ¿Sí? Por eso perdieron. En definitiva, unos y otros acabaron por darse cuenta de que eran ignorantes. Uno de ellos fue Arístides, el hijo de Lisímaco, y hay otros muchos. Cuando vuelven rogando estar de nuevo conmigo y haciendo cosas extraordinarias para conseguirlo, la señal demónica que se me presenta me impide tener trato con algunos, pero me lo permite con otros, y estos de nuevo vuelven a hacer progresos. Bien, ahí terminó el fragmento. Entonces, hay personas, dice Sócrates, que piensan que habrían encontrado la respuesta sin su asistencia, pero al final siempre terminan reconociendo su trabajo. Terminan reconociendo que sin sus preguntas no hubieran podido avanzar hacia ningún lado. Lo mismo puede pasar con las parteras. Si una madre podría pensar que hubiese podido dar a luz a su hijo sin la ayuda de la partera. El trabajo de las parteras puede parecer superfluo, ¿sí? Pero no lo es. Lamentablemente, cuando las madres se dan cuenta de la necesaria asistencia de las parteras, ya es demasiado tarde. Definamos esa palabra que acaban de escuchar, superfluo. Sí, lo escribo en el chat. Una palabra nueva, rara. No puedo creer que anda el chat. Buenísimo. Bueno, ahí está, palabra superfluo. Según la RAE, superfluo significa algo que no es necesario, que está de más. Lo mismo piensan algunos de Sócrates y de las parteras. Los que piensan que Sócrates es superfluo, que está de más, piensan que podrían haber encontrado la respuesta por sus propios medios, sin la intervención de Sócrates. Lo sospechan porque él no hace nada más que preguntar. ¿Sí? Los que piensan que las parteras son superfluas, que están de más, piensan que podrían haber dado a luz a sus hijos por sus propios medios, sin la intervención de la partera. Lo sospechan porque las parteras no hacen nada más que pedirle que pujen, ¿no? Pero aquellas personas se equivocan en lo mismo. No lo podrían haber hecho solos. La intervención de Sócrates y de las parteras no es superflua. Cumplen el papel de guías. Ellos conocen los caminos que llevan al nacimiento, de verdades en un caso y de niños en el otro. Acá en este fragmento detecto un poco de rencor por parte de Sócrates, ¿no? Hacia esas personas que desprecian inicialmente sus intervenciones. Dicen que al final siempre vuelven rogando que los ayude, pero en ese caso la última palabra la tiene siempre su daimon. Él decide si acepta los ruegos o si los rechaza. Cuando le permite seguir ayudando a aquellas personas, estas vuelven a realizar progresos en sus investigaciones. Vean la influencia que tiene esta voz que tiene en la cabeza Sócrates, ¿no? Algo raro. Y no es el único libro en el que aparece esta voz. Si leen, por ejemplo, la Apología de Sócrates, también van a encontrar ahí un comentario de la relación que entabla Sócrates con su daimon. También ahí interviene. ¿Sí? En el juicio de su muerte, el daimon le dice lo que tiene que hacer. Bueno, pero no me voy a ir por las ramas. Voy a ver si hay algún comentario. Por lo que veo no había mucho. Bien. Bueno, seguimos leyendo entonces. Estamos en la mitad de la página 191. Sigue hablando Sócrates. Sigue hablando sin parar, ¿sí? Como venimos viendo hace rato. Cuando pasa eso, tenemos que saber que es una parte importante del libro, ¿no? Bueno, empiezo. Dice: ahora bien, los que tienen relación conmigo experimentan lo mismo que le pasa a las que dan a luz, pues sufren dolores del parto y se llenan de perplejidades de día y de noche, con lo cual lo pasan mucho peor que ellas. Pero mi arte puede suscitar este dolor
o hacer que llegue a su fin. Esto es lo que ocurre por lo que respecta a ellos. Sin embargo, hay algunos, Teteto, que no me parece que puedan dar fruto alguno. Y como sé que no necesitan nada de mí, con mi mejor intención les concierto un encuentro y me las arreglo muy bien, gracias a Dios, para adivinar en compañía de qué personas aprovecharán más. A muchos los he mandado a Pródico y a otros muchos a otros hombres sabios y divinos. Me he extendido, mi buen Teteto, contándote todas estas cosas, porque supongo, como también lo crees tú, que sufres el dolor de quien lleva algo en su seno. Entrégate, pues, a mí, que soy hijo de una partera, y conozco este arte por mí mismo, y esfuérzate todo lo que puedas por contestar a lo que yo te pregunte. Ahí termina el fragmento. Entonces, los que hablan con Sócrates y tienen algo en su interior para dar a luz, terminan sufriendo lo que él llama dolores de parto. Sí, este dolor de parto es la inquietud que sienten aquellas personas después de hablar con Sócrates. No pueden dormir porque dejaron un problema sin resolver. Esto no le pasa a cualquier persona. Sí, estos dolores de parto le acontecen a los hombres que llevan el fruto en su interior. Aquellos que tienen la respuesta en sí mismos y que puja por salir. Así, dice Sócrates, sufren más que las mujeres embarazadas. Personalmente, no me parece que una preocupación acerca del saber duela más que parir a un ser humano, ¿no? Pero bueno, a veces Sócrates exagera un poco para marcar el punto. Él dice que tiene la receta para que el dolor desaparezca, ¿sí? Esos dolores de parto. Un tratamiento altamente efectivo que consiste en charlar un rato con él y en someterse a sus preguntas. Con unas simples preguntas ya puede determinar si la persona lleva o no el fruto en su interior. Si no lleva nada adentro, Sócrates no puede hacer nada. En ese caso se lo deriva a algún otro colega. Algo parecido a lo que hacen algunos psicólogos, ¿no? Que derivan sus pacientes a colegas especialistas en alguna patología. En el caso de Sócrates, se lo deriva a alguien que les pueda enseñar algo, porque el que no sabe nada, nada puede enseñar, ¿sí? Y como ya vimos, él no sabe nada. Todo este rodeo que hace Sócrates, recordemos, empezó porque Teteto estaba con dolores de parto. ¿Sí? ¿Dolores de parto? Ahora me imagino que ya sabemos a lo que se refiere Sócrates. Si dijo esto es porque ya está seguro de que Teteto tiene algo para decir, tiene algo para dar a luz. Habrá que ver si es algo falso o algo verdadero. Y en eso consiste la especialidad de Sócrates. Y aquellos dolores de parto no son más que la inquietud que sufre Teteto ante las preguntas de Sócrates. Y esa preocupación que lo invade al tratar de responderlas, ¿no? Esos son los dolores. Preocupación, inquietud. Bueno, antes de pasar al siguiente fragmento, veo si hay algún comentario. Pero ahora nada, bueno, sigo leyendo. Vamos a pasar al siguiente fragmento. Estamos más o menos en la mitad de la página 192. Y sigue hablando Sócrates. Leo. Dice, ahora bien, si al examinar alguna de tus afirmaciones considero que se trata de algo imaginario y desprovisto de verdad, y en consecuencia lo desecho y lo dejo a un lado, no te irrites como las primerizas cuando se trata de sus niños. Pues, mi admirado amigo, hasta tal punto se han enfadado mucha gente conmigo que les ha faltado poco para morderme, en cuanto los he desposeído de cualquier tontería. No creen que hago esto con buena voluntad, ya que están lejos de saber que no hay Dios que albergue mala intención respecto a los hombres. Les pasa desapercibido que yo no puedo hacer una cosa así con mala intención, y que no se me permite ser indulgente con lo falso, ni oscurecer lo verdadero. Así es que vuelve al principio, Teteto, e intenta decir qué es realmente el saber.
No digas que no puedes, pues si Dios quiere y te portas como un hombre, serás capaz de hacerlo. Y ahí termina el fragmento. Entonces, Sócrates le advierte a Teteto que no se enoje si desecha sus respuestas como falsas o imaginarias. Ya lo hizo con otras personas y se enojaron mucho con él. Sí, hay quienes recurrieron a la violencia frente a la humillación que sienten sus compañeros de diálogo. Pero no entienden que él lo único que busca es la verdad. ¿Sí? No pretende humillar a nadie, es un dios el que lo obliga a hacer esto. Y los dioses no suelen querer el mal para los hombres. Este dios que de algún modo lo domina, no lo permite ser indulgente con lo falso. Lo falso debe ser descartado inmediatamente. Y quien lo ha pronunciado debe ser sancionado. Esa sanción es la vergüenza, la humillación. Los grandes hombres usan esos sentimientos en favor de su búsqueda y no intentan golpear al pobre Sócrates que los está ayudando. Recordemos que el primer intento de respuesta que hizo Teteto fue calificado por Sócrates como ridículo. Y ese es su castigo por responder con lo falso. El castigo, entonces, es un elemento importante en la técnica socrática. Estimula la búsqueda de lo verdadero. El reconocimiento de los avances también estimula la investigación. Y Sócrates lo aplica perfectamente. ¿Sí? Cuando alguien responde algo verdadero, no deja pasar la oportunidad para felicitarlo. Recuerden cómo halagó a Teteto cuando hizo su comparación de las definiciones universales con las definiciones de la geometría. Bien, sigamos leyendo. Estamos al comienzo de la página 193. Y ahora por fin empieza a hablar Teteto. Esto hasta ahora fue un monólogo larguísimo de Sócrates, de varias hojas. Ahora finalmente va a empezar a hablar Teteto. Y dice lo siguiente: ciertamente, Sócrates, exhortándome tú de tal manera, sería vergonzoso no esforzarse todo lo posible por decir lo que uno pueda. Yo, de hecho, creo que el que sabe algo percibe esto que sabe. En este momento no me parece que saber sea otra cosa que percepción. Y Sócrates le dice: esa es una buena y generosa respuesta, hijo mío. Así es como hay que hablar para expresarse con claridad. Pero vamos a examinarlo en común, a ver si se trata de algo fecundo o de algo vacío. ¿Dices que el saber es percepción? Sí. Parece ciertamente que no has formulado una definición vulgar del saber, sino la que dio Protágoras. Pero él ha dicho lo mismo de otra manera, pues viene a decir que el hombre es la medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del no ser de las que no son. Probablemente lo has leído, ¿no? Sí, lo he leído, y muchas veces. ¿Acaso no dice algo así como que las cosas son para mí tal como a mí me parece que son, y que son para ti tal como a ti te parece que son? ¿No somos tú y yo hombres? Eso es lo que dice, en efecto. No es verosímil, ciertamente, que un hombre sabio pueda desvariar. Así es que vamos a seguirlo. Y ahí terminó el fragmento. Bueno, en este fragmento entonces aparece lo que podríamos llamar la primera gran respuesta de Teteto, ¿sí? Y esta respuesta no le pertenece, sino que es una respuesta que ya dio Protágoras, un reconocido pensador de la época. Ante la pregunta ¿qué es el saber?, Teteto responde entonces: el saber es percepción. Y el que sabe algo percibe eso que sabe. En primer lugar, vemos otra vez cómo felicita a Teteto por su respuesta. ¿Sí? Todavía no sabe si su respuesta es verdadera o falsa, pero es una muy buena respuesta, porque cumple con los requisitos que él demanda. Es una definición universal. Con esta definición podemos decidir si algo es saber o no. Cuando nos preguntan, ¿eso es un saber?, nosotros responderemos de la siguiente manera: ¿lo percibiste? Entonces lo sabes. Es un saber.
¿No lo percibiste? Entonces no lo sabes. No es un saber. Es más complejo que eso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero para entender cómo cumple con los requisitos, se lo simplifico un poco. Bien. La respuesta de Teteto, entonces, es una buena respuesta. Ahora hay que examinar si esa respuesta es verdadera o falsa. A eso se dedica Sócrates, ¿sí? Así que pone manos a la obra. Protágoras decía algo parecido a lo que dijo Teteto. Sócrates lo cita textualmente. El hombre es medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del no ser de las que no son. Parece que había un libro de Protágoras circulando por Atenas, y Teteto evidentemente lo había leído. Lo que dice Protágoras, explica Sócrates, es que las cosas son para mí tal como a mí me parece que son, y son para ti lo que a ti te parece que son. Por lo que la verdad se convierte en algo relativo a cada persona. Cada hombre es la medida de su verdad. El hombre es la medida de todas las cosas. Si yo percibo que algo es salado, por ejemplo, y otro percibe que es dulce, según esta teoría, los dos tendríamos razón. Este es un primer acercamiento a la filosofía relativista de Protágoras. A partir de ahora se va a encargar de analizar esta teoría, que efectivamente es una teoría acerca del saber, así que vale la pena hacerlo. Esta es otra característica del método socrático. Siempre que vayamos a encarar una cuestión difícil, como esta, conviene informarse acerca de lo que dijeron otras personas sobre eso. En este caso, si queremos dar una respuesta a la pregunta por el saber, conviene iniciar nuestra investigación explorando sus anteriores intentos de respuestas. Para hacer esto, resulta indispensable leer libros o conversar con pensadores que se hayan dedicado a ese problema. Es lo que hace hoy en día todo buen investigador, ¿no? Se sienta a leer en una biblioteca especializada, asiste a congresos sobre el tema en cuestión, habla con colegas, busca en internet, etc. Sigamos leyendo el libro porque va a seguir hablando un rato sobre esta teoría. Es evidente que Platón pretende demostrar que esta teoría es falsa. Para eso él, ¿no?, va a exponer las contradicciones en las que caen los relativistas frente a determinadas situaciones cognitivas, situaciones en donde se conoce. Bien, sigamos leyendo. Estamos en la página 194, en las primeras líneas. Habla Sócrates. Dice, ¿no es verdad que cuando sopla el mismo viento, para uno de nosotros es frío y para otro no? Y que para uno es ligeramente frío, mientras que para otro es muy frío. Sin duda. ¿Diremos entonces que el viento es en sí mismo frío o no? O creeremos a Protágoras y diremos que es frío para el que siente frío y que no lo es para quien no lo siente. Puede que sea así. ¿Acaso no nos parece así a los dos? Sí. ¿Y este parece? ¿No es percibir? Así es, efectivamente. Por consiguiente, la apariencia y la percepción son lo mismo en lo relativo al calor y a todas las cosas de este género, pues parece que las cosas son para cada uno tal y como cada uno las percibe. Puede ser. En consecuencia, la percepción es siempre de algo que es infalible, como saber qué es. Así parece. Bien, ahí terminó el fragmento. Acá nos da un ejemplo parecido al que les di yo con lo dulce y lo salado, ¿sí? Dice que cuando sopla el mismo viento frente a dos personas, pasa que para algunas es un viento frío y para otras no. ¿Qué quiere decir esto? ¿El viento es frío o no? ¿O es las dos cosas, frío y no frío? Si el saber fuera percepción, deberíamos admitir que el viento es las dos cosas.
pues cada uno lo percibe diferente y esa percepción que tiene deberá ser siempre verdadera. Y Sócrates se da cuenta de una primera consecuencia de que se desprende de la teoría de Protágoras. La percepción resulta infalible entonces, no puede fallar. Se descarta la posibilidad del error. No nos podríamos equivocar nunca. Esta es una consecuencia incómoda, ¿no? Para cualquiera, porque es evidente que los seres humanos nos equivocamos. Me parece que estamos más tiempo equivocados que en lo cierto. Esta consecuencia desagradable es uno de los puntos débiles de la teoría y Sócrates, como un buen estratega, va a concentrar ahí gran parte de sus ataques, ¿no? Si la teoría resiste los golpes, va a estar más cerca de la verdad. Pero si no lo hace, va a ser considerada como falsa. Acá podemos percibir los inicios del método científico. Las teorías científicas deben ser puestas a prueba constantemente mediante la experimentación. Si no superan las pruebas, son descartadas. Y si las superan, permanecen como posibles verdades, hasta que algún experimento demuestre su falsedad. Es mucho más complicado que eso, pero nos sirve para reconocer la mano de Sócrates en el ámbito científico. Bueno, vamos a seguir con el texto. Estamos ya en la página 195, al comienzo, que empieza hablando Sócrates. Bueno, empiezo a leer. Sócrates. ¿Acaso, por las gracias, era Protágoras un hombre absolutamente sabio y nos habló en enigmas a la gran masa mientras daba la verdad en secreto a sus discípulos? ¿Por qué dices eso, Sócrates? También yo te voy a hablar de una doctrina que no es nada vulgar. Afirma, en efecto, que ninguna cosa tiene un ser único en sí misma y por sí misma, y que no podrías darle ninguna denominación justa, ni decir que es de una clase determinada. Al contrario, si la llamas grande, resulta que también parece pequeña. Y si dices que es pesada, también parece ligera. Y así ocurriría con todo, ya que no hay cosa que tenga un ser único, ni que sea algo determinado o de una clase cualquiera. Ciertamente, todo lo que decimos que es, está en proceso de llegar a ser, a consecuencia de la traslación, del movimiento y de la mezcla de unas cosas con otras, por lo cual no las denominamos correctamente. Efectivamente, nada es jamás, sino que está siempre en proceso de llegar a ser. Y en esto, uno tras otro los sabios, excepto Parménides, están de acuerdo. Tanto Protágoras como Heráclito y Empédocles, y los más eminentes poetas de uno y otro género, Epicarmo en la comedia y Homero en la tragedia, el cual al decir océano, origen de los dioses, y la madre Tetis, afirmó que todo se engendra a partir del flujo y del movimiento. ¿O no es eso lo que parece decir? Sí, eso me parece a mí, dice Teteto. Y ahí cortamos el fragmento. Entonces, Sócrates advierte que la teoría relativista de Protágoras parece hundir sus raíces en una doctrina mucho más amplia. La denomina doctrina del movimiento. Sí, es una doctrina que siguieron los pensadores más prestigiosos de su época. Él nombra a cuatro: Heráclito, Empédocles, Epicarmo y Homero. Heráclito es el referente más fuerte que tenemos de la doctrina del movimiento. Sí, actualmente está en los planes de estudio de la escuela secundaria. Por lo menos en Argentina es así. Toda introducción a la filosofía suele tener un espacio reservado para Heráclito y para Parménides. Heráclito como el filósofo del cambio y Parménides como el filósofo de la permanencia. Este fragmento que leímos, ahí Sócrates nombra a Parménides como el único sabio que se opuso a la teoría del movimiento. Platón se inclinaba más por la doctrina de Parménides, aunque no despreciaba la de Heráclito.
Sócrates trata esta teoría, la de Heráclito y compañía, con mucho respeto. Sí, veamos que ahora va a tratar de exponerla seriamente y va a mostrar sinceramente los puntos fuertes que tiene. Es más, va a tratar de convencernos por todos los medios posibles de que esa teoría es totalmente aceptable y verdadera. Una vez que conozcamos todos los puntos fuertes que tiene y que casi nos convenza de su validez, ahí es cuando Sócrates le va a proporcionar el segundo golpe mortal a la teoría de Protágoras. Bien, por lo pronto intentemos comprender la doctrina del movimiento que nos presenta. La primera característica esencial de esta doctrina es que, según ella, ninguna cosa tiene un ser único en sí misma y por sí misma. Nada definitivo puede decirse acerca de las cosas. Dice que si decimos que alguna cosa es grande, al compararla con otras cosas podría parecer pequeña. Depende de quién lo percibe y en qué sentido lo percibe. Porque las cosas no pueden tener un único ser. No tienen un modo de ser definitivo. Todo lo que es está en proceso de llegar a ser. Los seres humanos, por ejemplo, estamos cambiando constantemente. No podemos decir que somos de una cosa de una manera definitiva. Siempre estamos llegando a ser aquello que vamos a ser. Desde nuestro nacimiento nos estamos transformando en aquello que vamos a ser en la adultez. ¿Sí? No tenemos un ser fijo. Lo mismo ocurre con todas las cosas. Les paso otro dato filosófico para los que no lo saben. Cuando un filósofo empieza a hablar acerca de todas las cosas, como está pasando ahora, decimos que está haciendo ontología. ¿Sí? Aristóteles define a la ontología como aquella parte de la filosofía que estudia las causas primeras de lo que es, en tanto que algo es. Su objeto de estudio, entonces, es todo lo que es, todas las cosas, pero en tanto que son, es decir, en lo que tienen de general, no de particular. Lo digo de otra manera. La ontología se ocupa de investigar todas las cosas en general, desde el punto de vista más general de todos. Estudian el carácter de cosa que tienen las cosas. Bueno, nos vamos a seguir enredando en este tipo de cuestiones de definición. Ya nos vamos a acostumbrar. La ontología, entonces, es uno de los ámbitos más abstractos de la filosofía. A mí me parece fascinante, pero también es muy difícil de manejar y muy difícil de entender. Bien, al final del fragmento, Sócrates cita a Homero. ¿Sí? Dice: océano, origen de todos los dioses, y la madre Tetis. Afirma que Homero, en esta frase, está diciendo que el origen de todo es el flujo y el movimiento. El océano es la imagen que Homero encuentra para representar el movimiento perpetuo de todas las cosas. El océano nunca está quieto. ¿Sí? La inmovilidad del océano es imposible, como también es imposible la inmovilidad del universo. Bien, vamos a seguir. A ver si hay algún comentario. Por ahora no. Seguimos entonces. Bueno, entonces vamos a pasar al último fragmento que vamos a leer hoy. ¿Sí? Página 196, al principio. Va a hablar Sócrates. Y dice: ¿quién podría, pues, entrar en discusión con un ejército como ese, dirigido por Homero, sin hacer el ridículo? No sería fácil, Sócrates. Desde luego que no, Teteto. Puesto que además la doctrina cuenta con indicios suficientes a su favor, de que aquello que tiene la apariencia de ser y el devenir son producidos por el movimiento, y el no ser y el perecer por el reposo. Efectivamente, el calor y el fuego, que engendran y gobiernan las demás cosas, son engendradas a su vez por la traslación y por la fricción, y ambas son movimientos. ¿O no son estas el origen del fuego? Así es.
El género de los seres vivos, en verdad, también se origina a partir de los mismos principios. Claro que sí. Y bien, ¿no es verdad que la adecuada disposición de los cuerpos se destruye por el reposo y la inactividad, y en cambio la protegen en un alto grado los ejercicios y el movimiento? Sí. ¿Y no es por el aprendizaje y por la práctica, que son ambos movimientos, por lo que el alma adquiere sus conocimientos, preserva su adecuada disposición y se hace mejor, mientras que debido al reposo, como es la falta de práctica y de cultura, no aprende nada y olvida lo que ha aprendido? Sin duda. ¿No es el movimiento, entonces, lo que constituye el bien para el alma y para el cuerpo, mientras que lo otro es lo contrario? Así parece. Sócrates advierte que no puede tomar a la ligera esta teoría del movimiento. ¿Sí? Muchos pensadores muy respetados por él están de acuerdo con esa teoría. Así que, con el cuidado que se merece, va a empezar analizando la evidencia en favor de la doctrina del movimiento. El primer punto a favor es que todo parece indicar que todo lo que es y el devenir son producidos por el movimiento. Y el no ser y el perecer son producidos por el reposo. Entonces, por un lado, el ser y el devenir tienen su fundamento en el movimiento. Y por el otro, el no ser y el perecer tienen su fundamento en el reposo. Y leamos con cuidado, ¿no? Porque Sócrates no habla del ser a secas, sino que habla de la apariencia de ser. Esta aclaración es muy importante, ¿no? Ya que la teoría de Protágoras habla de que las cosas son como las percibo, no son en sí mismas. Entonces se podría decir que las cosas no son lo que son, sino lo que nos parece que son. Por lo que esta teoría no habla y no puede hablar del ser en sí mismo, sino que habla acerca de lo que parece ser, lo que nos parece a nosotros que es el saber, lo que es el ser, lo que percibimos. Bien, terminamos acá entonces, ya nos pasamos un poco con el tiempo. La semana que viene vamos a seguir con este último fragmento, tratando de entender un poco mejor la teoría de Protágoras y la de Heráclito. Como al final de cada encuentro, les voy a pasar la gorra para aquellos que quieran colaborar con este espacio haciendo alguna donación. ¿Sí? No sé, en Argentina se dice pasar la gorra, ¿sí? A ver si me lo permite el chat. Ahí les paso el alias de Mercado Pago. Sí, no es obligatorio, el que tenga ganas, el que le sobre plata, no sé, yo tengo que pagar el alquiler. Bueno, nunca me deja poner en el chat esta información. No sé por qué. Es como si lo detectara. Bueno, después igualmente siempre termino lo mismo, ¿no? No lo puedo subir. Lo van a ver al final de cada video y ahí, no sé, si quieren pueden aportar algo. Igual lo voy a seguir haciendo esto, así que no pasa nada. Bueno, terminamos acá. Seguimos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, chao. Suerte.